Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y el día de hoy les presentamos un programa sobre Venezuela después de la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente que tuvo lugar el pasado 30 de julio, que generó divisionismos internos y el rechazo de la comunidad internacional. Hoy analizamos la intención de Nicolás Maduro de redactar una nueva constitución en Venezuela, la propuesta de un gobierno paralelo por parte de la oposición antichavista, así como las reacciones regionales e internacionales frente al gobierno de Nicolás Maduro. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro tradicional segmento fronterizo les vamos a presentar entrevistas y comentarios especializados en materia de migración. Acompáñenos. Los efectos de la crisis económica, política, social e institucional actual en Venezuela comenzaron a evidenciarse al inicio del mandato de Nicolás Maduro, quien tomó medidas respecto al precio de la gasolina, el sueldo mínimo, las pensiones, así como a una nueva ley laboral que condujo a una huelga general. La forma de resolver la problemática del abasto de alimentos fue subsidiándolos, apoyándose en las altas rentas petroleras, pero con la caída del costo del crudo se sumaron las medidas de control cambiario que agudizaron la provisión de productos básicos y medicinas. Como una forma de castigar el régimen, las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 supusieron la victoria del principal movimiento opositor, la Mesa de la Unidad Democrática, que le quitó a Maduro el control del poder legislativo al hacerse de 109 escaños contra los 55 que obtuvo el bloque oficialista. El 11 de enero de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró la nulidad de todos los actos de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, por desacatar varias sentencias de las salas constitucional y electoral, ante lo que Nicolás Maduro gobierna desde entonces mediante decretos. Por ello, el líder opositor Enrique Capriles planteó un referendo revocatorio para removerlo del cargo y llamar a elecciones anticipadas, pero el Consejo Nacional Electoral ordenó suspender la recolección de firmas. Tras semanas de violentas protestas en las calles, el 1 de mayo de 2017, Nicolás Maduro convocó a una asamblea constituyente ciudadana con la finalidad de elegir a las 545 personas encargadas de redactar una nueva Carta Magna para sustituir a la de 1999, promovida por el entonces presidente Hugo Chávez. Pese a que el 16 de julio de 2017, cientos de miles de opositores venezolanos votaron en un plebiscito simbólico para mostrar su rechazo a la propuesta de Maduro, el 30 de julio siguiente se realizaron las elecciones para la confirmación de la Asamblea Constituyente. Venezuela, un país que inauguró su vida democrática en el año de 1959 con la llegada de Rómulo Betancourt después de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, ahora enfrenta uno de sus capítulos más bajos de su historia. Y es que hay que recordar que después del golpe fallido de Hugo Chávez en 1992, las elecciones generales de 1998 y con 14 años en el poder, este país ahora es gobernado por el sucesor chavista, es decir, Nicolás Maduro, quien no ha arrojado cuentas alegres en Venezuela. Y es que los males aquejan a Venezuela por todos lados. Venezuela enfrenta una polarización política entre la oposición y el gobierno oficialista, una falta de gobernanza política, hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, censura de periodistas y hasta muertos por las protestas sociales. A lo largo de los años, no solamente es Maduro, también la última etapa de Hugo Chávez fue muy crítica en el sentido de que empezó a incrementar las estatizaciones, ¿no?, de las empresas, pero sin embargo, de alguna forma, el poco liderazgo de Nicolás Maduro, o nulo yo diría, ha acarreado una serie de problemas muy duros, ¿no? Yo diría que no son de materia subjetiva, sino que son hechos contundentes en donde Maduro ha debilitado la democracia en Venezuela. Tres de ellos. El primero, el 31 de diciembre del año pasado, era la fecha límite para elaborar las elecciones de todas las gubernaturas, para renovar a todos los gobernadores. A diferencia de México, allá en Venezuela, el mismo día se hacen elecciones en todos los estados para renovar gobernadores. Maduro no lo hizo. Segundo elemento importante, 10-12 de enero de este año tenía como fecha para organizar la oposición, ¿no?, el referéndum revocatorio dentro de la Asamblea. Maduro le fue poniendo obstáculos, no dejó que la oposición la organizara. Tercer elemento muy grave, a finales de marzo de este año,
Digamos que Nicolás Maduro toma la decisión, aunque verdaderamente lo hace a través de los jueces, la Suprema Corte, de cerrar la asamblea durante 3-4 días. Venezuela está viviendo uno de los momentos más álgidos de su historia reciente, no solo por la polarización que ha generado el gobierno de Nicolás Maduro entre chavistas, maduristas y la oposición, sino también por las múltiples crisis que se han entrelazado. Está viviendo una crisis económica fortísima, como nunca antes se había vivido, con niveles tremendos en términos de acceso a alimentos, a medicinas, a servicios. Venezuela está atravesando por un momento muy particular en ese sentido, una clase media que se siente, una parte de la clase media que siente que le están arrebatando la posibilidad del progreso, pero también una clase media que siente que no está representada democráticamente. Maduro se vio presionado por la comunidad nacional de los venezolanos, porque el 80% de los venezolanos no lo apoyan, y la comunidad internacional se dio cuenta de que hay violaciones a los principios democráticos. Si bien no fue efectiva la presión que se ejerció a través de la Organización de Estados Americanos, todavía está el otro nivel de acción que puede ser la Organización de Naciones Unidas, a través del Consejo de Derechos Humanos, del que Venezuela forma parte, pero de cualquier manera es una forma también para presionar para que se regrese a un sistema democrático. El proceso de reconciliación nacional en Venezuela no se ha consumado. Ahora se abre un nuevo capítulo que busca ahondar el desmantelamiento de las instituciones democráticas a propósito de imponer arreglos institucionales de carácter vertical que le permitan al sucesor chavista afianzar y alargar su estancia en el poder. La propuesta radica en establecer una Asamblea Nacional Constituyente que elija a los diputados para redactar una nueva constitución. Se trata de una artimaña política que pretende demoler y desconocer los poderes y las competencias de la Asamblea Nacional, el espacio dominado y controlado por la oposición chavista. Alrededor de esta propuesta gira la controversia. Nicolás Maduro está facultado para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué dicen los juristas afines al gobierno chavista y cómo interpretan los abogados de la Mesa de Unidad Democrática dicha iniciativa? Aquí tendríamos que retomar la idea de lo que son los partidos movimiento, o sea, partidos políticos emanados de movimientos sociales o movimientos sociales que pueden derivarse en partidos políticos. Lo comento en parte porque Hugo Chávez en su momento creó el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que venía del movimiento Quinta República, que a su vez estaba nutrido por los llamados círculos bolivarianos. Entonces tenemos una serie de grupos que articulan sus demandas y forman un partido político. Por el lado de la oposición venezolana, tenemos la Mesa de la Unidad Democrática, que deriva de lo que anteriormente eran los dos partidos políticos tradicionales de Venezuela, que era la Alternativa Democrática y la COPEI. Estos dos partidos derivan de un consenso que se presentó en los años 50, que era el sistema de punto fijo. Entonces, el sistema de punto fijo consistió en establecer una transición política, respetando el juego electoral y una alternancia entre dos partidos políticos, que fue lo que, cuando llega Hugo Chávez, destroza este antiguo orden bipartidista y ahora es el que se está aglutinando en torno a la Mesa de la Unidad Democrática. Maduro recurrió a una interpretación del, creo que el artículo 438 de la Constitución Bolivariana, donde sí el Ejecutivo puede convocar a una constituyente bajo ciertas características. Aprovechando de eso, lo que quiere es deshacerse del poder legislativo opositor y crear uno a su modo, que es los comités bolivarianos, los comités de visiones, que son inspirados en los comités de defensa de la revolución cubana, que fueron asesorados por Cuba en esto. Pero Cuba ya ha dejado eso atrás. Que es una constitución que le da un importante poder a la Asamblea Nacional
De hecho, le da atribuciones hasta de reformar la Constitución, de convocar a referéndums, en fin. Entonces, evidentemente que es una Constitución que le molesta a Maduro, ¿no? Porque como no tiene el control de la Asamblea, pues quiere convocar a una constituyente, sí tiene esa atribución, como la tiene también la misma Asamblea, para convocar a un constituyente. Esta Asamblea lo que trató de hacer a finales de marzo fue precisamente cerrarla, porque quiere marginar a la oposición. Y ahora con esta Asamblea, ¿no?, constituyente, lo que quiere hacer es como un parche, ¿no? Es decir, darle un tinte, un barniz democrático. Hay elecciones, la gente sale a votar, pero en realidad es un parche porque quiere efectivamente marginar a la oposición y dominar la Asamblea, que la Asamblea le rinda tributo al propio Nicolás Maduro. Entonces, ese es un elemento totalmente antidemocrático. La Asamblea Constituyente significa que se renueva la Constitución, la anterior, pues la vigente todavía, firmada por Hugo Chávez en 1999, en donde hubo un consenso. La gente salió a votar a favor de que sí hubiera una nueva Constitución, a diferencia de ahora que la gente no salió a votar por esa decisión, sino que sale simplemente a elegir a algunos diputados, pero en realidad es una simulación, ¿no? Entonces, ya teniendo la Asamblea, teniendo la Corte, teniendo el Poder Ejecutivo, teniendo el Poder Popular, teniendo el Poder Electoral, son 5 poderes los que están en Venezuela, prácticamente tiene el control de todo la cabina, ¿no?, del avión venezolano. Con el objeto de cancelar la Asamblea Nacional de mayoría opositora que fue elegida democráticamente en diciembre del 2015. Los opositores chavistas liderados por Enrique Capriles, Leopoldo López, Lilian Tintori, Julio Borges, Corina Machado, Daniel Ceballos, Antonio Ledesma y Luisa Ortega, entre otros, esta última, la fiscal general que ha arremetido contra el régimen de Nicolás Maduro, organizaron un plebiscito el pasado 16 de julio para rechazar la Asamblea Nacional Constituyente que propone el gobierno madurista. Fue la Mesa de Unidad Democrática la que convocó a los venezolanos de las ciudades, la periferia y del mundo entero a votar en esta consulta que se convirtió en un franco rechazo al chavismo. De los más de 7,5 millones de votantes, más del 95% se manifestó en contra de la constituyente y a favor de la realización de elecciones libres, al tiempo de solicitar a las Fuerzas Armadas defender la Constitución de 1999 y las decisiones emanadas de la Asamblea Nacional. Evidentemente el Poder Ejecutivo está dividido con el Poder Legislativo. El Legislativo ganó en 2016 las elecciones por mayoría y han defendido sus posiciones frente a la arbitrariedad, que incluso quiso desaparecer la Asamblea Legislativa, cosa que la población no aceptó, y sobre todo la Fiscalía, que fue nombrada la gran fiscal por el mismo Maduro. Desde la época de Hugo Chávez, que ya se perfilaba esta polarización. Lo que sucede que en la época de Chávez, pues cuando hablábamos de polarización era como 50-50. Ahora no, ahora ya hablamos un 70-80% que está en contra del gobierno, o sea, incluso dentro de los chavistas cada vez hay un porcentaje mayor que está en contra de Maduro, y la posición de la fiscal, de Luisa Ortega, que era una chavista destacada, te refleja que tiene ya un sector importante en contra, ¿no? Aquí tenemos que retomar la importancia de la división de poderes en Venezuela. Retomando la Constitución que entró en vigor en 1999, justo durante la presidencia de Hugo Chávez, Venezuela se asume como un país que tiene 4 poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y lo que ellos llaman el poder electoral. Entonces, finalmente, si tenemos a los maduristas, o en este caso a Nicolás Maduro en la presidencia, digamos que este bloque controla el ejecutivo, la oposición controla el legislativo, ya que tiene una mayoría simple muy cercana a la mayoría absoluta, mayoría calificada, perdón, y el poder judicial, que en teoría tendría que ser aliado del gobierno madurista,
es el que se está fisurando en estos momentos. Y de hecho, al intentar la oposición crear un gobierno paralelo, también está viendo la forma de ir nombrando jueces alternos a los que existen institucionalmente. En medio de una crisis política, económica e institucional, el encono y la violencia están asolando actualmente a Venezuela. Después de 3 meses de protestas sociales, el saldo ha sido más de 100 muertos en un país en donde ya se coloca como el segundo en tasa de homicidios frente al mundo. Ante una delincuencia desbordada y el riesgo de que la oposición y el gobierno oficialista no lleguen a puntos de acuerdo, es que hay riesgos y hay amenazas para que la violencia escale con un mayor sufrimiento. Aquí ya no se trata de un juego de izquierdas y de derechas, sino de cesarismo. Esto es lo que advierte Diego Valadez, es decir, la izquierda radical, el socialismo y el progresismo, que también implica trabajar a favor de una democracia más participativa, incluyente y paritaria, y sobre todo evitar las egolatrías, los abusos del poder y las aspiraciones absolutistas. El aparato ideológico, policíaco de Nicolás Maduro está, digamos que organizado a través de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no es el ejército, pero es un séquito que tiene Nicolás Maduro, que son la dura del chavismo, muy ideologizado, y esos son los que están en las calles actualmente disparando, son los que están matando, y efectivamente la inseguridad, ¿no?, en todo el país venezolano está creciendo por estas situaciones, porque hay saqueos, hay malestar social, es decir, está generando, hay incentivos muy negativos, ¿no?, para que la gente salga a robar, por ejemplo, precisamente ¿por qué? Porque está incrementándose la escasez de productos, de medicinas. El ingreso está disminuyendo, el ingreso real de los venezolanos, o sea, comparado con la divisa, con el dólar, ¿no?, está cayendo abruptamente. Este año el FMI calcula que va a haber una inflación aproximadamente de más del 750%. Se habla de que el año pasado cayó 16% el Producto Interno Bruto. Es decir, vienen caídas muy fuertes, ¿no?, de la economía, y eso precisamente pues le agrega un tono más, un acento más a la crisis de por sí ya muy grave política, porque la crisis económica, pues bueno, es un elemento mucho más tangible que tiene la sociedad, ¿no?, a la hora de que ya no tiene dinero para poder comprar alimentos. Que dentro de las Fuerzas Armadas se habla mucho de diferencias que ya se están dando con el presidente y con altos miembros de las Fuerzas Armadas, porque si hay un grupo muy empoderado a partir de sus relaciones directas con el presidente de la República, que son precisamente los que mantienen también la seguridad y la estabilidad en el sentido de la represión a las marchas y la protección al régimen venezolano. La hoja trazada entre Enrique Capriles y Leopoldo López para desafiar el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela de manera unida y concertada ha sido un triunfo político de la Mesa de Unidad Democrática, que ha lucido polarizada y fragmentada en los últimos años. Y es que para todos es sabido que estos dos líderes han tenido diferencias en los últimos años. Líderes que han sido los más visibles de la oposición política ante el mundo y que hoy celebran la liberación de Leopoldo López, un pacto que fue generado entre Vladimir Putin y Donald Trump en el marco de la cumbre del G20 en Hamburgo, en Alemania. Modificar las condiciones de reclusión de Leopoldo López para sacarlo de la prisión de Ramo Verde obedeció a poder aliviar la presión internacional y desilvanar esta coyuntura delicada por la que atraviesa este país. La oposición viene de una desunión, hay que decirlo, en los últimos años, en los últimos tiempos, en donde los liderazgos de Leopoldo López y Enrique Capriles han sido dos polos, ¿no? Primero, Leopoldo López tuvo una actitud un poco más radical, ¿no?, de tomar las calles.
Lo hizo, ¿no?, hace un par de años, 3 años, y el programa, digamos que el modelo que él planteaba, Leopoldo López, era la salida de Nicolás Maduro. En principio, ¿no?, sí estaba de acuerdo Enrique Capriles de generar protestas en contra de Nicolás Maduro, estoy hablando de hace casi 3 años. Posteriormente, cuando viene la represión, Leopoldo López quiere ponerle más acentos a estas manifestaciones, un poco más violentas. Ahí es donde Enrique Capriles se divide, se divorcia, se polariza la oposición, se rompe la oposición, y Nicolás Maduro, hay que decirlo, tuvo una estrategia fundamental para romper esa posición, y fue llevar a Leopoldo López a la cárcel. Con ese sentido, la oposición estaba dividida, porque los que estaban a favor de Leopoldo López estaban con más enojo, estaban muy enojados con Enrique Capriles, no lo apoyaban. Primero, no hay que ver todo en términos de blancos y negros, sino hay que ver los grises, que es una lección que en mi opinión tendrían que tomar en cuenta tanto maduristas como opositores. En el caso de Enrique Capriles y de Leopoldo López, digamos que Enrique Capriles viene de esta dinámica institucional, de la Mesa de la Unidad Democrática, ya que él ha sido gobernador de una región de Venezuela a lo largo de varios años, mientras que Leopoldo López viene de la dimensión movimentista. Entonces, lo que tenemos es que la oposición transita de esta dimensión partidista institucional a la dimensión movimentista, mientras que el madurismo sigue la lógica inversa. Puede ser positivo para la oposición en el sentido de que al unificar el bloque antimadurista pueden tener el apoyo por lo menos de la mitad de la sociedad venezolana, en términos cerrados, ¿verdad? Y en ese sentido es positivo, pero es negativo en el sentido de que al tener dos bloques bien diferenciados, no existe una opción centrista en términos político-institucionales que pudiera destrabar este escenario de polarización política. Recordemos que Lilian Tintori, la llamada embajadora de la oposición y esposa de Leopoldo López, ha viajado alrededor del mundo para poner al desnudo la situación de los presos y disidentes políticos en Venezuela. Ella también fue recibida por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Fue la líder activista y estratega de la presión internacional, quien pactó con Enrique Capriles un acuerdo de unidad con su esposo para derrotar al régimen chavista, pues vale la pena subrayar que el mismo Enrique Capriles, quien perdió la elección presidencial del 2013 contra Hugo Chávez, ahora se encuentra inhabilitado políticamente por 15 años. Estas medidas políticas cohabitan con la censura y el acoso a los medios de comunicación que acogen la vocación democrática. Lo más probable es que veamos que este nivel siga creciendo en términos de la algidez, a pesar de la liberación de Leopoldo López en las últimas semanas para arresto domiciliario, que podemos ver como una estrategia para tratar de distender un poco la tensión. Lo cierto es que Maduro continúa con esta lógica de no diálogo con la oposición, y la oposición cada vez más se fortalece y solicita una salida democrática en términos de llamar a elecciones y de hacer un cambio pacífico. No hay que olvidar que Venezuela fue uno de los pocos países en América Latina que no tuvo un golpe de Estado. Su última dictadura fue en 1958 y durante el periodo más álgido de la Guerra Fría, Venezuela permaneció estable y democrático. Y Lilian Tintori representa a esa parte de la sociedad venezolana que cree realmente en las instituciones democráticas, en las libertades, en la participación, pero además es una mujer que se presenta como la mujer que lucha por su familia, que lucha por sus ideales, que ha estado ahí al lado de su marido enfrentándose al régimen. Yo creo que es un papel muy destacado que ha tenido Lilian Tintori, es la estrategia internacional, en un momento de la globalización en el siglo XXI, donde con tweets, tecnología, estamos hombro con hombro prácticamente con todo el mundo. Creo que ella ha hecho una labor muy importante, muy interesante de convencimiento, en donde ha estado desde el despacho Oval en la Casa Blanca con Donald Trump, ha estado en España, ha estado en Francia, en Argentina, en México, en varias partes del mundo, tratando de sensibilizar y sobre todo generar una estrategia de comunicación muy importante de repudio del mundo hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Creo que es una especie como de embajadora, si se le puede llamar.
Lo detonó esa acción cuando evidentemente meten a la cárcel a su esposo. Ella de alguna forma lleva a cabo esta campaña, ¿no?, a favor del esposo. Y ahora, pues bueno, parece ser que hace algunos días dejó Caracas con su familia por algún aspecto, no sabemos todavía muy bien cuál es la situación. Con el objeto de sellar un cambio de rumbo y un nuevo paradigma político y económico en Venezuela, la oposición antichavista ha decidido establecer un gobierno de unidad y paralelo al oficialmente comandado por Nicolás Maduro tras el mandato obtenido en la consulta popular del pasado 16 de julio. Un gobierno alternativo que pudiera contar con el respaldo de potencias medias y centrales al tiempo de ser reconocido por distintos países latinoamericanos. En esta tarea, el Parlamento venezolano, controlado y liderado por la oposición, nombró a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, uno de ellos preso, Ángel Zerpa, por usurpar funciones, según lo advierte el gobierno venezolano. Este pacto de gobernabilidad diseñado por la oposición busca reconstruir Venezuela y rescatar las instituciones reconocidas por la Constitución del año 1999. Desde un punto de vista constitucional electoral, el gobierno madurista tiene la legitimidad de haber sido electo por las urnas, si bien en una elección bastante cerrada contra Enrique Capriles. Entonces, desde un punto de vista netamente jurídico, la razón legal le asistiría, al menos en lo concerniente al Poder Judicial, a Maduro y a sus aliados. Sin embargo, al entrar en la dinámica de establecer un gobierno paralelo, habría que ver qué soluciones jurídicas pudiera tener la oposición. Entonces, una posibilidad sería buscar alguna especie de reconocimiento del estatuto de beligerancia, lo cual derivaría en un escenario cuasi de guerra civil y de rompimiento institucional. Yo diría que no es viable en este momento. La fiscal general, por ejemplo, que es chavista y que de alguna forma se ha adherido poco a poco más hacia la oposición, no estuvo de acuerdo que los opositores hayan nombrado a 33 jueces de la Suprema Corte hace algunas semanas, porque es una Suprema paralela, sombra a la original, ¿no? Es decir, puede o no gustar la original, evidentemente está muy proclive hacia las decisiones de Nicolás Maduro, pero creo que sí comete ahí un error la oposición, porque ya estamos viendo muchos parches, ¿no? Es decir, ya no hay nada auténtico, hay muchas cosas, muchos organismos que están de alguna manera muy lastimados, y en lugar de abrir, oxigenar, ¿no?, se está acumulando más tensión, que eso puede llegar a ser peligroso. Entonces, también sé que alguna parte de la oposición no estuvo muy de acuerdo. Si recuerdan la toma de posesión, el juramento de estos 33 jueces no fue en la Asamblea Nacional, algo que tuvo que haber hecho, ¿no?, la oposición. ¿Por qué? Porque si quiere nombrar a una Suprema Corte nueva, tuvo que haber sido ahí, si no fue en un parque, en un jardín. Tiene un valor emblemático, ¿no? O sea, evidentemente, yo creo que nadie puede gobernar Venezuela, ni formal ni informalmente, ¿no? Pero sí tiene un valor emblemático en cuanto a que el mensaje al gobierno es de que pues no reconocemos tus instituciones, no reconocemos tu gobierno, y pues tiene ese valor simbólico de que pues cada vez la oposición se va fortaleciendo, y yo creo que ese es el mensaje principal de ese gobierno paralelo. Las multicrisis en Venezuela reflejan el deterioro de la política del socialismo bolivariano del siglo XXI, que están haciendo desfallecer el proyecto geopolítico que comandó Hugo Chávez en Venezuela y que pudo practicar con toda visión, inteligencia y astucia. Ahora los signos del agotamiento se tocan por la crisis del Estado ante el cambio o el fin en el superciclo de las materias primas por la caída en los precios internacionales del petróleo. La diplomacia del oro negro que compró alianzas y simpatías de muchos países de América Latina y el Caribe, pero que hoy se asume en total postración. Hugo Chávez había planteado en su momento la ideología del socialismo del siglo XXI, que estaba en cierto modo inspirada en el régimen castrista en Cuba. A partir de allí intentó crear un bloque, que bueno, formalmente sí se llevó a su creación, que es el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas. Básicamente lo que
consistía su funcionamiento era que Venezuela le proporcionaba petróleo a precios muy accesibles a algunos de los países que tienen más atraso en América Latina. La idea fue, en su primer momento, hacer una especie de contrapeso a lo que en su momento fue el ALCA, que era el área de libre comercio para las Américas, pero también era una plataforma para impulsar el chavismo, sobre todo en América Latina. Yo diría que estamos viendo un punto final para el chavismo. El chavismo viene, desde que muere Hugo Chávez, fisurándose paulatinamente, viene un cambio regional, ¿no? Es decir, los modelos de integración que llevó, impulsó Hugo Chávez, como el ALBA, por ejemplo, de alguna manera UNASUR también, la propia CELAC, de alguna forma esas agrupaciones, algunas de ellas ya se están pues convirtiendo en tóxicos, ¿no? Es decir, el ALBA pues realmente ya no tiene fuerza, no tiene poder, no tiene decisión. CELAC, bueno, se hizo, sí, convalidando por muchos países latinoamericanos para que no estuviera Estados Unidos ni Canadá, sino simplemente la región de México hacia el sur. De alguna manera ya estaba muy lastimado el chavismo, pero no hay que perder de vista lo que sucede en la isla, ¿no? En Cuba. Creo que es el último referente del chavismo también, como de alguna forma, también para los Castro, ¿no? Ahora Raúl Castro, pues fue un momento importante, ¿no? Había un marco, la Guerra Fría, ¿no? Tenía una razón de ser, un polo importante ideológico. Ahora ha caído mucho en la pobreza, en términos ideológicos, se termina la Guerra Fría, pero lo que estamos viendo actualmente yo creo que es todavía el apoyo de Cuba hacia Venezuela, el apoyo de Raúl Castro hacia Nicolás Maduro. La grave crisis por la que atraviesa Venezuela ha levantado el interés y la atención de la comunidad internacional. En este recorrido han surgido diversos mecanismos o iniciativas de mediación regional en donde ha participado la UNASUR, el Vaticano y diversos expresidentes de América Latina y de España con el objeto de sumar acciones a favor de la reconciliación nacional. En este desfile han destacado diversas personalidades como Leonel Fernández en República Dominicana, Martín Torrijos de Panamá, José Luis Rodríguez Zapatero de España, pero también Ernesto Samper de Colombia. Todos ellos esfuerzos infructuosos que no han logrado un diálogo sostenido entre la oposición y el gobierno chavista. A mí me comentaba Enrique Capriles, cuando platiqué con él hace algunos meses, que la llegada de Zapatero a Venezuela simplemente fue una estrategia de Maduro para comprar tiempo. Es decir, le sirvió para no organizar las elecciones para gobernador, le sirvió para no organizar las elecciones o el referéndum revocatorio. Hay dos equipos, digamos, de presión ahí, ¿no? Internacional. Primero un equipo en donde está Torrijos, Zapatero, ¿no? Samper, de alguna forma fue un equipo muy a modo, nombrado por el propio Nicolás Maduro, sin que estuviera de acuerdo a la oposición. O sea, cuando hay una mesa de negociación, debe haber consenso en quienes lleven la negociación. En este caso no hubo consenso, entonces no se puede decir que fue un diálogo abierto, objetivo, sino que fue totalmente sesgado, aprovechado por Nicolás Maduro. Entonces ahí comienza mal, ¿no? Yo creo que es un inicio mal, un inicio fallido, a pesar de que haya llamado recientemente Maduro a Zapatero para que de alguna forma la opinión pública crea que gracias a su intervención dejó a Leopoldo López o lo sacó de la prisión de Ramo Verde, una prisión militar, y lo llevó a su casa, sino que fue un asunto muy complicado. El otro grupo está formado por Quiroga, por Vicente Fox, por ejemplo, que también estuvo recientemente en Venezuela. Pues es un equipo que si bien es cierto tiene atención internacional, son personajes que no tienen actualmente puestos públicos. Algunos de ellos tampoco tienen mucho reconocimiento internacional. Yo no podría decir que Vicente Fox tiene reconocimiento y que sea un líder a nivel internacional. Cuando viajó a Caracas hizo, parece ser como una especie de meeting, vi un video muy lamentable, porque parecía que estaba él candidateándose como presidente, diciendo viva México, viva Venezuela. Es fácil advertir que de una manera implícita existiría una alianza tácita entre el régimen de Nicolás Maduro y, bueno, la candidatura de la izquierda, en este caso la de López Obrador. Entonces, ese eje consideraría yo que está más o menos definido. Creo que aquí, con miras a las elecciones del 2018,
tanto para el PRI como para el PAN, es importante ver qué alianzas tendrían, tanto con el gobierno de Estados Unidos como con otros actores de Estados Unidos. A diferencia de la CELAC, la Organización de Estados Americanos ha liderado la presión internacional contra el régimen chavista en Venezuela. Una encomienda desafiante para Luis Almagro, el secretario general que ha sufrido de la descalificación permanente del gobierno de Nicolás Maduro. Como respuesta, el régimen chavista anunció a finales de mayo su retirada de la organización, una decisión con efectos no inmediatos que sellará su aislamiento y repliegue regional e internacional. A colación viene la presentación del tercer informe de Luis Almagro en el Senado de Estados Unidos para enfatizar el clima de violencia institucional y el desmoronamiento de las prácticas democráticas. En este informe, el secretario general denuncia el uso de tribunales militares ad hoc para enjuiciar a civiles que han participado en las protestas sociales. ¿Qué pasa en la OEA? Que hay una solicitud de un grupo de países, entre ellos México, para hacer un llamado a Venezuela a la normalización de su régimen democrático, que pasa por la aplicación de los principios de la Carta Democrática Americana, donde se estableció como compromiso que se iban a mantener las instituciones democráticas, y si no se mantienen o hay una ruptura, puede el país ser objeto a una sanción y en este caso la expulsión. Aquí México tomó yo le diría un liderazgo importante, en el sentido de que sí se organizó en México esta asamblea de la OEA y hubo de alguna manera mucha atención sobre lo que iba a suceder con Venezuela. Venezuela toma la decisión de retirarse de la OEA unas semanas antes de haber sido la asamblea aquí en Cancún. Sin embargo, tiene 2 años, ¿no?, para de alguna forma ya salirse, está en un proceso de salida. Y fue de alguna manera muy paradójico, porque en realidad Delcy Rodríguez, entonces canciller venezolana, pues fue la que tuvo el foco de atracción durante Cancún, en la asamblea de Cancún. Es decir, ella fue la que tuvo más conferencias de prensa, ella fue la que tuvo más atención por los medios de comunicación, fue la que más discursos dio dentro de la asamblea. Y sin embargo, pues bueno, ellos deciden por mutuo propio salirse de la OEA, que efectivamente yo creo que también falta renovar, ¿no?, a la OEA. Aquí tendríamos que hacer un poco de contextualización. Tendríamos que ver que en México, durante los aproximadamente 70 años de hegemonía priista, se siguió una política exterior que actualmente se le denominaría tradicional, basada en el principio de la no intervención y con relación a conflictos internacionales, la aplicación de la doctrina Estrada, lo cual básicamente consiste en el hecho de que México no se pronunciaba sobre el reconocimiento o no reconocimiento de un determinado gobierno, sino que simplemente se limitaba a mantener sus relaciones diplomáticas o a retirarlas. Después vino algún esbozo de cambio durante los 2 sexenios del PAN, en los cuales se trató de darle prevalecencia a lo que sería el respeto a los derechos humanos y al principio de responsabilidad de proteger. Entonces, uno esperaría que con el regreso del partido del PRI al poder se retornaría a la política tradicional, lo cual estamos viendo que no es así. Consideraría que al margen de la postura política que se está manejando en estos momentos, sería imperativo que hubiera un debate interno ante las instancias de toma de decisiones en materia de política exterior, no solamente para el caso de Venezuela, sino para cualquier caso similar, sobre si México debe seguir su política exterior tradicional o debe de hacer prevalecer los principios del respeto a los derechos humanos y la responsabilidad de proteger. La verdad, esta sanción la veo todavía muy moderada. Yo pienso que el gobierno de México y otros gobiernos pudieron haber sido más radicales en cuanto a tendiendo al aislamiento. No pensemos en romper relaciones con el gobierno de Venezuela, ¿no? O sea, yo pienso que se debió haber tomado una medida de ese tipo. Dada el carácter dictatorial, incluso ha sido muy agresivo, ha insultado, ¿verdad? Y han venido aquí a México a insultar a mexicanos, ¿verdad? Que pues, han sido funcionarios, han sido embajadores, en fin. Yo creo que
el gobierno de México debe de tomar medidas más radicales todavía, ¿no? Frente a la propuesta de establecer una Asamblea Nacional Constituyente, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, se ha dejado escuchar sobre Venezuela. Las nuevas sanciones decretadas se dirigen en contra de 13 funcionarios y políticos, tal y como sucedió con el vicepresidente Tarek El Aissami. Sanciones que también pudieran mostrar la carta de corrupción de la élite política al tiempo de castigar las compras del petróleo venezolano por parte del gobierno de Estados Unidos. Tomemos en cuenta que el grueso de las exportaciones petroleras de Venezuela tienen como destino principal la Unión Americana. Sobre la mesa existe la posibilidad de decretar un embargo petrolero. No obstante, esta idea pudiera perjudicar más al pueblo que al gobierno debido a la escasez de alimentos y medicinas que priva, el malestar económico, la falta de oportunidades y la carestía generalizada. Ya se ha comprobado que los embargos sofocan a los pueblos y no castigan en la realidad a los gobiernos, quienes se atrincheran más en el poder. El tema venezolano es tan importante en términos políticos, económicos, lo que significa Venezuela para una potencia como Estados Unidos, no solo en términos de la diferencia ideológica con el régimen de Maduro, sino también por ser uno de los grandes productores de petróleo, que hay muchos intereses alrededor de Venezuela y entre ellos también está el del gobierno de Estados Unidos y los señalamientos que se han hecho por parte del régimen de Maduro sobre el apoyo que el gobierno de Estados Unidos le está dando a la oposición. Y no me extrañan las sanciones. Lo interesante es que Estados Unidos ha actuado para su propio beneficio, por supuesto. Le sigue comprando petróleo Venezuela. Estados Unidos representa el cuarto importador del petróleo venezolano a través de PDVSA. ¿Cuándo reaccionó Estados Unidos? Cuando descubrió que Citgo, la franquicia de PDVSA en Estados Unidos, estaba vendiendo sus acciones a una Rumsfeld, que es una compañía rusa. ¿Esto qué significa? Que los americanos se asustaron cuando dijeron, ¿cómo? Rusia en el sector petrolero en Estados Unidos, y empezaron a poner presión. Pero lo fascinante también, Rina, es de que es un poco contradictorio. ¿De dónde viene el secretario de Estado norteamericano? De ser el CEO, el presidente de ExxonMobil. Y ExxonMobil, antes de que llegara Trump, tuvo un diferendo internacional con el gobierno de Maduro, donde en un arbitraje le impusieron 1.400 millones de dólares de multa a la Exxon, y Venezuela se los condonó. Y Maduro todavía, el 20 de enero de 2017, donó $500,000, medio millón de dólares, a la fiesta de inauguración de Trump. Entonces dices, a ver, ¿qué está pasando? Es un doble juego, es una doble moral. En Venezuela hemos visto el éxodo de la gente que tiene dinero hacia Florida. Hemos visto el éxodo de gente que tiene poco dinero a Colombia. Hemos visto, como sucedió en Cuba también, la salida de la clase media o el aplastamiento de Fidel Castro a la clase media en su país, y muchos de ellos salieron también a Florida. No sé si quiera Cuba mantener una especie de sucursal ya política en Venezuela y que se mantenga como tal durante muchos años. Yo creo que no va a suceder eso, porque es otro marco. Es decir, en la Guerra Fría eso era el marco, ¿no? El entorno. Hoy no hay una Guerra Fría, no tenemos ese entorno internacional, lo cual puede haber más presión. Mi gran duda es hasta cuándo Estados Unidos le va a dejar de comprar petróleo, si bien es cierto que podría generar un incremento en el precio del petróleo esta decisión. Sin embargo, bueno, las cartas están sobre la mesa y habrá que ver si toma esa decisión, porque si la toma estaríamos hablando que Venezuela perdería en ingreso público alrededor del 90%. Estamos hablando de que prácticamente se quedaría sin dinero el gobierno, y con esa situación, pues bueno, es una situación muy lamentable, muy peligrosa. Yo cada vez veo que el gobierno tiene que recurrir a la fuerza y es muy difícil gobernar de esa manera. O sea, va a llegar un punto en que o hay un golpe de estado militar o... Dicen que una guerra civil no creo, porque implicaría que estuviera armada la oposición, ¿no? No es esa situación como se da en Siria, ¿no? Que
que si están armados, ¿no? O los armaron, ¿no? No creo que sea el panorama de una guerra civil, pero sí cada vez se va deteriorando más el punto en que es una ingobernabilidad permanente, ¿no? América Latina ha reaccionado ante los últimos acontecimientos sucedidos en Venezuela. 146 congresistas y parlamentarios de Colombia y Chile han decidido presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra de Nicolás Maduro por graves violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, recordemos que Venezuela ha sido expulsada del Mercosur ante la llegada de una nueva correlación de fuerzas políticas en el Cono Sur con el arribo de Michel Temer en Brasil, pero también de Mauricio Macri en Argentina. Ambos mandatarios sudamericanos quienes están insistiendo en la necesidad de suspender la Asamblea Constituyente en Venezuela. Y por otro lado, se apunta el caso de México. México que ha virado su estrategia de política exterior frente a Venezuela. Después de las sanciones aplicadas de Estados Unidos en Venezuela, México ha decidido replicarlas y emularlas. Y por si fuera poco, perdimos también una votación general en el seno de la OEA en Cancún para condenar al régimen de Nicolás Maduro. Una votación que perdimos frente a la fuerza mostrada por los países del Caribe. Y ahí el mensaje es claro para la Cancillería. El Caribe sí importa. Y en este sentido, bueno, vamos a seguir viendo cómo las instituciones internacionales van a tratar de intervenir, es decir, la OEA va a tratar de mediar y de ofrecer los buenos oficios, como se le llama en la gestión diplomática, pero va a ser muy difícil porque si el gobierno de Nicolás Maduro no quiere una intervención internacional de esta manera, no se va a poder desplegar. El secretario de Tesoro comentó que el vicepresidente venezolano pues tiene realmente cientos de millones de dólares, así lo dijo textualmente, cientos de millones de dólares y están congelados. Eso habla, sí es verdad, de la enorme corrupción de la cúpula gubernamental en Venezuela. En términos económicos, le afecta este aislamiento y este congelamiento de cuentas a una parte importante de funcionarios que tenía dinero o tiene dinero fuera de Venezuela, ¿no? Es decir, con gente que tiene dinero, que tiene dólares o euros y que de alguna forma los tiene en Suiza o los tiene en Estados Unidos. Y en ese sentido, pues habla mucho, ¿no?, de este doble discurso, ¿no?, revolucionario, en donde por un lado sí se habla mucho de la población, se consiente mucho de la población, pero por otro lado se saquea las urnas. Yo creo que Capriles hablaba recientemente de que ninguno de estos funcionarios exhibe sus declaraciones fiscales, ninguno de estos funcionarios exhibe cuál es su ingreso, ¿no? Y eso habla mucho de la opacidad, habla mucho del silencio que quiere dar Nicolás Maduro alrededor de las dádivas económicas que da, o más que dádivas, el enorme presupuesto que pone a consideración del ejército. Es una forma de comprarlo, ¿no? Las sanciones, Estados Unidos busca legitimarlas en cuanto a que, por las leyes de lavado de dinero, entonces se piensa fundamentar en eso, que los funcionarios a los que se acusa es con base en que han violado legislación, porque las leyes antilavado tienen un carácter internacional. Entonces hay convenios entre los gobiernos para hacerlas efectivas, y entonces pues, también México fundamenta su acción en cuanto a que hay una cooperación internacional, ¿no?, contra el lavado de dinero. Y pues ha tratado ya de incluso plantear algún diálogo con la oposición, pero pues ya yo creo que ya se cruzó el punto de no retorno. Yo creo que con Maduro ya no hay posibilidad de ningún diálogo. Yo creo que más bien habría que ver los sectores moderados del chavismo planteando ya una especie de transición para pues nuevamente pues rehacer el país, ¿no? Que el país la verdad está en una bancarrota, ¿no? No me extrañan las medidas que han tomado de restricción de viaje, de congelamiento de cuentas de los venezolanos que están en el poder, ahora de una ampliación de la lista de estos personajes, de estos funcionarios, que dicho sea de paso, pues las hijas de Chávez están como diplomáticas en Naciones Unidas, acreditadas para protegerlas, y se ha descubierto que tienen unas cuentas de millones de dólares en Nueva York. La oposición descubrió eso. También los grupos de la élite militar venezolana se descubrió que tiene 700 millones de dólares en Andorra. Es decir,
ha habido corrupción, se ha vinculado a las cuestiones de narcotráfico al gobierno de Venezuela. Una cuestión es presentar una demanda o pensar en la posibilidad ante la Corte Penal Internacional por lo que serían crímenes de lesa humanidad, y otro aspecto diferente sería apelar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, o bien apelar ante la Organización de Estados Americanos e invocar la Carta Democrática Interamericana. Entonces, tomando en cuenta las problemáticas que existen, en mi opinión yo consideraría más factible, si se busca establecer algún tipo de juicio contra el chavismo en Venezuela, contra Nicolás Maduro, manejarse desde una perspectiva de la Carta Democrática Interamericana. Y bueno, yo no sería de la idea de que ante la opción de que la élite, el gobierno madurista, no es afín al resto de los países latinoamericanos, ver la posibilidad que ya se ha planteado de suspender a Venezuela de sus derechos ante la Organización de Estados Americanos. Del 2013 a la fecha salieron de Venezuela 2 millones de sus habitantes, de acuerdo con las cifras que ofrece la Organización Internacional de Migraciones. El Banco Mundial piensa de manera diferente. Esto derivado de ese conflicto que inició realmente con el deceso de Hugo Chávez Frías en el año 2013. Pero hay otras características que lamentablemente apuntan a un final no feliz. Esto es la inseguridad que afecta a la capital y otro punto como es Maracaibo. De Maracaibo, por cierto, partió la migración más importante que ahora se concentra en la República Mexicana. Y no solamente en México, los que piensan llegar hacia los Estados Unidos. Los menos preparados van a Panamá y Brasil, y los que están inmersos en el sector de la tecnología pueden llegar a la Unión Europea. La población más afectada de este fenómeno son los adultos mayores y los pequeños, que no tienen expectativas ya de avanzar, menos los adultos mayores, y por ello se prevé, de acuerdo con Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, que este éxodo migrante de venezolanos tiene un fin en 2 años, ante una población cada vez más mermada, y países vecinos como Colombia, otros Argentina y Perú, que en el corto y mediano plazo cerrarán sus fronteras. Si a partir de este año las autoridades de la República Bolivariana no logran revertir la enorme inseguridad que convirtió, repetimos, a su capital en la más insegura del planeta, y además abatir la inflación del 750%, Venezuela está condenada a convertirse en un estado fallido. Esto lo dice el señor Noriega, quien fue subsecretario de Asuntos del Departamento de Estado, y la tristeza es que Venezuela se vendrá abajo. Vértice Internacional tuvo la oportunidad de conversar con el maestro Rodolfo Casillas. Él es académico de Flaxo, quien nos platicó sobre la situación de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Lamentablemente México se ha convertido en un escenario, justamente por esa circunstancia de ser la antesala de esos flujos indocumentados del mundo, ha dado lugar a que también en México ocurran muchos delitos que en otros países no ocurren. El delito también es una empresa, ¿no? Es una actividad social que también va evolucionando con el paso del tiempo. Y los delitos mayores no se explican sin la existencia previa y el desarrollo de los delitos menores. Y hay algunos abusos sociales que al paso del tiempo se convierten en delitos y prácticas sociales. Y eso es lo que ha pasado en México. Empezamos con pequeños abusos, por ejemplo, del conductor de un pecero, ¿no?, en la frontera,
que al ver a un extranjero simplemente por ser extranjero, en lugar de cobrarle la cuota ordinaria, le cobra una sobrecuota, ¿no? Y luego empezamos con otros que al dejarlos descansar en la sombra en su casa, les cobran 10 pesos, 50 pesos, algo, ¿no? Y esas pequeñas cositas, ¿no?, van alimentando toda una práctica de abuso que al paso del tiempo se convierten en procesos realmente delictivos, y la expresión más extrema que vemos ahora es el secuestro masivo de migrantes por grupos que se dedican del crimen organizado a secuestrarlos, obtener el número telefónico del pariente o del familiar en Estados Unidos, hablarle por teléfono y requerirle el pago de un rescate para liberar al pariente. Entonces, ese es un proceso de degradación que empieza desde lo más sencillo y social hasta convertirse en algo extremo y altamente peligroso, no solo para el migrante, sino también para la gobernabilidad y la paz pública por los sitios en donde ocurren este tipo de hechos, que muchos de ellos ocurren en las rutas migratorias o en las cercanías de los lugares de mayor tránsito de estos migrantes. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.